días, buenas tardes o buenas noches a todos quienes nos estén viendo. El tema que vamos a tratar hoy será sobre un proyecto que hemos realizado llamado Luz por Aplauso, el cual busca satisfacer las necesidades dificultosas que pueden tener las personas el día de hoy, beneficiándose así principalmente los adultos mayores y los discapacitados. Lo que busca este proyecto es poder prender la luz mediante la vibración de un aplauso con un circuito. Lo que vamos a revisar el día de hoy será la problemática que vamos a resolver, el estado del arte junto con los materiales del proyecto y el armado del proyecto. Lo que buscamos aportar con este proyecto es a la independencia de las personas de tercera edad o también discapacitadas, hacer que cosas tan cotidianas para estas personas como por ejemplo el prender la luz para tomarse una pastilla o también para ir al baño ya no sean un problema para estas personas. Ahora veremos un caso cotidiano en Valparaíso. Acompáñenme. Bien, aquí tenemos un anciano común de Valparaíso en el cual él va a tener que tomar la pastilla sin nuestro sistema de luz. Bien. Como vemos, por su discapacidad ya de la edad o de enfermedades que él deba tener, se le hace muy difícil alcanzar este interruptor para poder tomarse la pastilla. Pero con nuestro sistema de luz eso ya no será un problema. Él, ahí y ahora, con este sistema, podrá tomarse la pastilla sin ningún problema. En principio, el proyecto funciona mediante el sonido de un aplauso, lo que genera que esta lámpara se encienda. Pero, ¿qué tiene que ver el sonido en esto? El sonido, por definición, es una onda mecánica longitudinal que provoca cambios de presiones en los materiales, haciendo que las partículas de estos vibren. En este proyecto, el sonido será producido por un aplauso, que hará que las partículas de aire se muevan hasta llegar al micrófono. El micrófono estará compuesto por un diafragma, que amplificará las ondas mecánicas entrantes y se moverá con una frecuencia cercana con la que venían las ondas mecánicas. El diagrama a su vez moverá un imán que tendrá un cable enrollado, llamado bobina, produciendo una diferencia de potencial en el cable e induciendo una corriente eléctrica. Este tipo de aparatos son llamados transductores electromecánicos, ya que reciben energía mecánica y la transforman en energía eléctrica. Ahora las funciones que debería cumplir un circuito para dejar pasar o no corriente o para ir alternando diferentes salidas nos llevaría a un análisis extremadamente más complejo y una cantidad de materiales muchísimo mayor, por lo que se usarán los famosos circuitos integrados. Un circuito integrado lleva una gran cantidad de transistores, puertas lógicas, resistencias, entre otros, conectados entre sí mediante un sustrato semiconductor, impidiendo que estos componentes se terminen separando. Existen diversos circuitos integrados para muchas funciones, pero estos podemos separarlos en dos grandes grupos, principalmente los circuitos integrados analógicos, donde la entrada y la salida de señales pueden ser valores continuos matemáticamente, como por ejemplo una función sinusoidal, y circuitos integrados digitales, donde las salidas son valores discretos y no un rango de valores, como por ejemplo los famosos ceros y unos en las computadoras. En este proyecto serán utilizados los circuitos integrados NE555 y CD4017 que serán explicados más adelante. Como dato, para la década de los 80 y 90 se creó un aparato llamado The Clapper, que tenía como objetivo operar como un interruptor mediante un aplauso. Aunque algunos problemas vinieron después, cuando algunos aparatos como luces eran quemados, debido a que cualquier sonido con la suficiente potencia puede lograr estimular el transductor. Sin embargo, para su tiempo fue un gran invento. Para este prototipo vamos a necesitar los siguientes materiales: 4 resistencias de 1K, una resistencia de 330 ohm, una resistencia de 100K, una resistencia de 10K, un potenciómetro de 100K, 2 transistores NPN 2N2222A, un diodo LED, un diodo rectificador, un circuito integrado NE555 y CD4017 y una fuente de 5 volts. La resistencia es un componente encargado de poner paso al flujo de la carga de un conductor, en un conductor. El potenciómetro es un componente electrónico semejante a la resistencia, solo que su valor de resistencia es variable y ajustable manualmente. El transistor es un componente electrónico que cumple dos funciones. Una es dejar pasar o cortar las señales a partir de una señal de mando, como un interruptor, y la otra es amplificar las señales de corriente eléctrica. El diodo
es un componente electrónico que deja pasar la corriente en una sola dirección. El relé es un interruptor que funciona con un electroimán, con el uso de un electroimán que le permite abrir o cerrar contactos. El condensador es un componente eléctrico que es capaz de almacenar carga eléctrica y descargarla. Cuando está completamente cargado, este corta el paso de la corriente. El circuito integrado NE555 es conocido como un temporizador, ya sea por su función de activar y desactivar circuitos en intervalos de tiempo. Este tiene diversos usos, pero por lo general se utilizan dos, como astable y monoestable. En este prototipo se utilizará como monoestable, es decir, que cuando su pin de entrada llegue a un nivel bajo, su pin de salida llegará a un nivel alto por un tiempo determinado. El circuito integrado CD4017 es un circuito que cuenta con un total de 16 pines y en su interior con el contador Johnson de 5 etapas. Los pulsos deberán entrar en el pin 14 y por cada pulso que ingrese su salida será cambiada. En el prototipo, cuando el circuito NE555 reciba una señal de su entrada, este enviará un pulso al circuito CD4017 y este será recibido por su pin 14, por lo cual después enviará el pulso a el pin 2 que estará conectado a la ampolleta provocando que ésta se encienda. Cuando el circuito NE555 vuelva a recibir una señal de su entrada, este volverá a enviar un pulso al pin 14 haciendo que el pin 2 pase a un nivel bajo, provocando que la ampolleta se apague. En esta parte del video mostraremos el armado del prototipo y sus componentes. La base que usaremos va a ser la protobar, que principalmente hay que nombrar la fuente de poder, que en este caso usaremos un transformador de 5 volts, el cual conectaremos la línea positiva a la parte superior y a la línea inferior el polo negativo. En la protobar las líneas de los extremos son de esta forma y en la parte interior son de forma vertical. Hay que hacer también un puente entre estas dos líneas para que se conecte esta parte con esta de aquí, que están separadas. Como se ve en el plano, primero que nada hay que conectar el potenciómetro. Este es el potenciómetro, es el que le va a dar la calidad a la recepción que va a tener el micrófono. El pin 1, que es el izquierdo, se conectará a la pin 1 se conectará a la línea positiva. Y el pin 2, que es el del medio, va a ir conectado a una resistencia. Va a ir conectado a una resistencia de 10K. Irá conectado también a una resistencia de 1K. Y esta irá conectada directamente al micrófono, a la parte positiva del micrófono. Y la parte negativa irá conectada directamente a la línea negativa de la protobar. En la resistencia anterior de 1K
vamos a conectar a un transistor. La pata del medio, el pin 2, irá conectado a la resistencia de un K, mientras que el pin 1 irá conectado a la línea negativa. Y el tercer pin irá conectado a una resistencia de 100K. Y este irá conectado después a la línea positiva de la protobase. Después tenemos el circuito integrado 555. Irá conectado el pin 2. Irá conectado a la resistencia de 100K que se nombró anteriormente. Ahí está. El pin 4 y el pin 8 irá conectado a la línea positiva. El pin 4 y el pin 8. El pin número 1 del 555 irá conectado a la línea negativa. Y el pin 3, el pin número 3, irá conectado a una resistencia de 330K. La de 330K, que pasará después por un diodo LED, el que le va a dar la respuesta va a marcar la respuesta de la recepción. Vamos a ocupar también una resistencia de 1K, la que se conectará después al circuito integrado CD4017, este de aquí. El pin 6 y el pin 7 irán conectados a una resistencia de 1K. Después se ocupa, como dije anteriormente, el circuito integrado CD4017, el cual se conecta el pin 14 el pin 14 al diodo LED que se usó. El pin número 13, perdón, y el pin número 8 irá conectado los dos a la línea negativa. El pin 15 y el pin número 7 irán conectados entre sí. El pin número 16 directamente a la línea positiva. Y finalmente el pin número 2, que irá conectado a una resistencia de 1K, la última que usaremos, y se conectará al pin número 2 del segundo transistor. El pin número 1 del transistor se conectará a la línea negativa y la línea positiva se conectará al diodo.
El diodo irá conectado al relé que cumplirá la función como interruptor. Este es el que dará el paso de corriente a la ampolleta. Y finalmente la ampolleta, que irá conectada a un cable que se conectará directamente a la corriente de 220 volts para poder encender la ampolleta. Ese sería el proceso de armado. El circuito funciona correctamente. Cuando el micrófono detecta dos impulsos, manda una señal que enciende la ampolleta, mientras que al detectar un impulso de igual o mayor intensidad, corta el paso de la corriente hacia la ampolleta hasta que detecta la cantidad de impulsos ya mencionados. Logramos comprender lo complejo que es el sistema que posee el circuito, así como para llegar a hacerlo funcionar con un sencillo aplauso. El trayecto de la corriente eléctrica para generar dicha acción. También, de igual manera, logramos comprender y trabajar el análisis que se requiere para leer y además entender un plano electrónico, pues esta es una parte fundamental del proyecto, ya que nos es necesario para continuar el procedimiento y construcción del circuito. Y así, damos por finalizado nuestra presentación del circuito para prender la luz con un simple aplauso.